Buenas tardes, mi nombre es Ramzi Cajat y el día de hoy moderaré este evento titulado Mitos y Verdades de la Economía Circular. Este evento o foro de discusión está vinculado con la Semana Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene como invitados a tres investigadores del grupo PELCAN. El primero o la primera, la profesora Diana Ita, luego el profesor Joan Sánchez Matos y el profesor Alejandro Deville, todos profesores del Departamento de Ingeniería y miembros investigadores de PELCAN, la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial. El tema central, como menciona el título, es economía circular. Si bien economía circular ha estado vinculado con nuestra actividad en el área de ecología industrial, ingeniería sostenible, y también fuertemente vinculado con muchos países. El término ha tenido bastante acogida a nivel mundo, a nivel gobiernos, y hay mucho impulso detrás de lo que es la economía circular. Sin embargo, hay muchas preguntas y en algunos sectores poco cuestionamiento con relación a lo que vamos o podemos lograr con economía circular en todos los ámbitos. Por eso, el día de hoy queremos conversar acerca de estos mitos y verdades de la economía circular, evidentemente bajo una perspectiva de nuestra área, que es el área de ecología industrial e ingeniería sostenible. La idea de este foro de discusión es yo como moderador hacer preguntas y pedirles a nuestros investigadores que nos ayuden a responderlas y de esta manera generar una conversación sobre el tema. Voy a comenzar con una primera pregunta y le voy a pedir al profesor Joan que me ayude con su respuesta y luego, en caso lo deseen, también la profesora Diana y el profesor Alejandro. Comenzamos entonces. Joan, en la última década, particularmente se ha vinculado la economía circular con la sostenibilidad. Entonces, muchos hablan hoy de economía circular como un sinónimo de sostenibilidad. Mi pregunta a ti es si esto es correcto, si realmente la economía circular garantiza que una organización, un producto, un servicio o una actividad sea sostenible. Muchas gracias, profesor Ramsey, por la pregunta y bueno, por la invitación también para este conversatorio. Con respecto a la pregunta, realmente es una cuestión que siempre surge como una duda, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Muchas de las políticas y las iniciativas desde el sector privado y desde el sector público eh, están siendo orientadas hacia la economía circular como una actividad o un conjunto de actividades que efectivamente podría llevar hacia la sostenibilidad, ¿no? Tal como lo acabas de mencionar. Sin embargo, lo que considero que está sucediendo es que de por sí, al hablar de economía circular, ya se está entendiendo como si se aplica cualquier instrumento, cualquier estrategia, que efectivamente se están teniendo beneficios ambientales, y lo cual muchas veces puede no ser correcto, ¿no? Porque tenemos que diferenciar dos cosas al momento de hablar de economía circular. Por un lado, la medición de la circularidad per se, por así decirlo, que tiene que ver precisamente con las actividades o las acciones relacionadas con esta forma circular o
de retroalimentación dentro de un sistema, en qué nivel una empresa o un producto está llevando a cabo este proceso de circularidad y por otra parte el desempeño ambiental de esa circularidad. Entonces, para poder responder, ¿no?, con respecto a esta equivalencia que muchas veces no es correcta, es importante ver desde esos dos puntos, ¿no? Desde un punto de vista de niveles de circularidad y de niveles de desempeño. Y para poder efectivamente decir que un producto, un servicio, un proceso, un proyecto es efectivamente sostenible, pues tendría que verse desde el punto de vista económico, social y ambiental, ¿no? Y para eso tenemos diferentes herramientas para poder responder a esas preguntas. En ese sentido, o sea, para cerrar la idea, la economía circular per se no vendría a ser directamente equivalente a la sostenibilidad, sino que tendría que garantizarse que efectivamente se están cumpliendo con ciertos estándares o niveles de las tres dimensiones de la sostenibilidad a través de herramientas técnico-científicas para poder evidenciar que efectivamente las actividades asociadas con la circularidad efectivamente están generando beneficios ambientales, sociales o económicos. Muchas gracias, Joan. Es muy interesante lo que dices y probablemente vamos a ahondar más en algunos indicadores y esas herramientas, pero yo quería un poco transmitir tu respuesta y pregunta previa a tanto Alejandro como Diana, de repente comenzando con Diana, y si en esta respuesta tuya o comentario eh, pudieras de alguna manera mencionar algún ejemplo en caso lo creas relevante. Sí, muchas gracias. También gracias por la invitación. Algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Joan y algo que quería agregar también es que muchas veces se confunde la economía circular como la única herramienta existente para alcanzar la sostenibilidad y a veces no se entiende que la economía circular al final es solamente un medio, ¿no? No es en sí mismo una representación de la sostenibilidad, ¿no? Y también quería agregar que muchas veces algunas estrategias, especialmente estrategias que se intentan aplicar trayéndolas de contextos diferentes al contexto peruano, pueden al final tener impactos inclusive mayores al estadio inicial que se intentó solucionar con la estrategia de economía circular, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he estado escuchando cuando hemos hecho los estudios de plástico que hacemos desde hace ya varios años es que, por ejemplo, para cumplir la cuota de plástico reciclado en la producción, porque una de las estrategias de la economía circular es incluir residuos plásticos y recircularlos en la producción, es que como la cadena propia dentro del país no puede proveer de suficientes cantidades de residuos plásticos por el hecho de la falta de normativas, de infraestructura, etcétera, estos residuos plásticos a veces, o mejor dicho, son importados de otros países. Entonces estamos, la solución a una política, a una estrategia de economía circular termina generando un impacto finalmente mayor, ¿no? Un segundo. Muchas gracias, Diana. Alejandro, una pregunta. Eh, si bien trabajamos en el mismo grupo de investigación, tú tienes una experiencia con un sector bastante peculiar. Entonces, no necesariamente hablando de ese sector, pero en base a la experiencia que te ha dado el sector pesquería, eh, ¿qué podrías añadir dentro de lo que es esta pregunta, ¿no? Si realmente la economía circular garantiza la sostenibilidad. Bueno, buenas tardes, Ramsey, buenas tardes con todos. Muchas gracias también por la invitación, muy interesante estar aquí. Bueno, si bien es cierto, también estoy de acuerdo con mucho de lo que dicen, ¿no? Yo siento que es importante
elevarlo más allá que organizaciones, ¿no? Porque se necesita también, como dice Diana, que haya regulaciones y políticas que en verdad traigan a nuestro contexto, nuestra idiosincrasia, para poder tener una mejor tema de economía circular. Por ejemplo, grandes empresas de pesca, yendo a la experiencia que hemos tenido en pesquería, si bien es cierto, hay grandes partes de las redes de pesca que por el mismo trabajo de la pesca y la acción de pesca se pierden en el mar y no se pueden recuperar fácilmente, pero cuando esas redes de pesca se van a tierra y hacen mantenimiento, los retazos, que son también una gran cantidad de residuos, ellos, por ejemplo, los venden a empresas especializadas que después ellos los tienen un procesamiento y luego la venden a empresas para fabricación de juguetes o de ropa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la economía circular es un gran punto para empezar a tener partes más sostenibles, pero como bien dice Joan, también tenemos que ver el tema económico, social y no solamente la parte ambiental, que muchos a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, por mi parte, sí es un punto de partida, pero tenemos que considerar todo lo demás, ¿no? Hay muchos temas de microplástico, por ejemplo, en ropa reciclada, que si bien es cierto, se usa ropa con plástico reciclado y es muy bueno, pero lo que hay mucha gente no se da cuenta que cuando se lava esa ropa se generan microplásticos en forma de textiles, de fibras, que eso también es cuando lo lavas, también se mete al océano, ¿no? Entonces, es un poco manejarlo con cuidado porque yo creo que hay muchas aristas que ver, como dicen ellos, y tenemos que ampliarlo no solamente a organizaciones, sino también a temas de políticas y regulaciones dentro de nuestro contexto. Interesante, Alejandro, gracias. Y yendo un poco a lo que estabas hablando, ¿no? Algunos piensan que lo que se hace actualmente en el rubro de economía circular viene de una importación de ideas, ¿no? De entidades internacionales o del norte, ¿no? Em, Excluyendo un poco lo que sucede o lo que siempre ha sucedido en el país. De eso probablemente vamos a andar un poco, pero mi pregunta puntual con relación a lo que dijiste es, ¿qué retos existen en el Perú y Latinoamérica y cómo de alguna manera podemos actuar desde el gobierno para vencer esos retos, obstáculos? Bueno, yo creo que uno de los principales retos que tenemos en países como el nuestro tiene que ver por el sistema de manejo de residuos sólidos, ¿no? De primera manera no tenemos aún la capacidad de poder, o no se ha implementado la capacidad, o no, bueno, no la tenemos, en fin, de poder hacer reciclamiento o hacer separación de residuos en un punto de recolección. Por ejemplo, en nuestras casas, edificios, separar nuestros residuos en diferentes partes para que sea más fácil el reciclado o la incorporación de nuevo a diferentes procesos. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Eso es principal. Luego es un tema también de alcances, ¿no? Porque acá en países como el nuestro también hay muchos municipios, muchos lugares donde no llega la recolección de residuos y también algunos productos no están pensados para que sean reciclados en nuestro contexto, ¿no? Entonces, creo que lo que primero sería bueno empezar es un tema más de infraestructura y ampliar nuestra capacidad y poder seccionar y gestionar mejor nuestros residuos. Muchas gracias, Alejandro. Me acabas de abrir la opción para otra pregunta, pero antes me gustaría ver si Diana o Joan quisieran agregar algo en estas dos preguntas relacionadas con los retos en Latinoamérica y luego lo que puede hacer el Estado, ¿no? Sí, Rancy, yo quisiera comentar sobre este punto, específicamente sobre el tema político, ¿no? El tema de políticas públicas. Realmente nosotros tenemos una política nacional, bueno, en realidad es una hoja de ruta, ¿no? Nacional hacia la economía circular y efectivamente vemos que tenemos un potencial bien grande, ¿no? En términos de biomasa, en términos de recursos naturales que podrían ser beneficiados, ¿no? De la aplicación correcta y consciente de estrategias de economía circular. Solo teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de los residuos sólidos, que tal como mencionó Alejandro, eh, carecemos, si bien es cierto, de infraestructuras
o de un sistema de gestión de residuos sólidos que tenga una cobertura mayor. Pero creo que también desde el punto de vista de sociedad tenemos como una especie de cultura hacia la valorización de residuos, hacia un poco las estrategias, por ejemplo, de reparar, las estrategias de reusar, de dar un segundo uso a las cosas. Entonces yo creo que desde ese aspecto tenemos una fortaleza bien grande, pero también tenemos muchos desafíos que superar. Por ejemplo, la misma política nacional relacionada con la economía circular al 2030 efectivamente menciona, ¿no?, que como una de las metas es llegar a una valorización del 10% de los residuos municipales y un 70% de los residuos sólidos no municipales. Entonces, o sea, quiere decir que hay mucha brecha para poder cubrir, ¿no? Entonces yo creo que las políticas públicas tienen que estar direccionadas precisamente a cerrar esas brechas básicas, ¿no?, como es una apropiada gestión de residuos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y nuevamente, ya no solo Alejandro, sino tú has abierto otra pregunta que va a estar en la cola, que está relacionada con un poco el mundo de la reparación, reuso, etcétera. Diana, te quiero dar la oportunidad para agregar algo en las preguntas anteriores en caso lo desees. Sí, yo quería agregar que uno de las dificultades también que tenemos, uno de los mayores retos en Perú y en Latinoamérica o en el sur global, es también la dispersión que tenemos en la generación de nuestros residuos, ¿no? Porque en algunos casos, especialmente en Latinoamérica, nuestra capacidad de recolección es relativamente buena a nivel de recolección, pero no de manejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una pérdida de oportunidad, porque al estar nuestros residuos generalmente dispersos y no poder concentrarlos, especialmente en zonas rurales y en muchas ciudades pequeñas, ahí también esa falta de logística también genera que la brecha que han estado mencionando Alejandro y Iván sea aún más grande, ¿no? Entonces, hay que agregarle también que no es, o sea, tenemos mucha falta de infraestructura, pero también tenemos eh, toda una falta de logística interna para poder no solamente recolectar los residuos, pero también segregarlos eh, y reincorporarlos a la cadena de valor, ¿no? Entonces, algo que sucede es que al ser una economía bastante informal, gran parte de la recuperación de materiales que se da de manera informal y eso hace que haya una gran falta de información porque como lo hemos experimentado nosotros, es muy complejo poder hacerle seguimiento a una cadena de recuperación informal porque primero que es increíblemente compleja, segundo que hay demasiados actores dentro de ella y esa falta de datos hace que no se pueda estimar de manera adecuada los volúmenes. Entonces, por ejemplo, para llegar a ese 10% que mencionaba Iván, que es una de las estrategias, ¿cómo podemos siquiera medir ese 10% si la gran parte de nuestro manejo es informal? No hay una manera de hacer una cuantificación eh, correcta, ¿no? Se pueden hacer estimaciones, se puede trabajar con valores relativos, pero ahí también fallamos, ¿no? Es bien difícil solucionar un problema si es que no conocemos la realidad del mismo, ¿no? Sí, es un punto importante el que mencionas y creo que esperas un poco mi réplica con relación a ese tema. Y es un poco para todos, porque en todos los sectores en donde ustedes han desarrollado como investigadores existe la informalidad, ¿no? Digamos, el Perú es sinónimo de informalidad en muchos aspectos. Ahora, sin duda la informalidad va a depender de qué sector, en qué sector se está dando, ¿no? Entonces, específicamente en el mundo de manejo de residuos sólidos o en la cadena inversa de suministro, em, mi pregunta es, ¿creen, más allá del tema de datos, que es evidentemente importante, pero si bien, digamos, a nivel metodológico, en el área de ingeniería sostenible, ecología industrial,
hemos aprendido a lidiar con ese tema y de alguna manera solucionarlo. Hablo de la data, ¿no? Bueno, y tu trabajo doctoral es un ejemplo de ello. Entonces, mi pregunta es si específicamente en el trabajo de residuos sólidos, ¿no? ¿La informalidad está cumpliendo un rol importante o no? Y es una pregunta abierta, ¿no? Yo creo que de todas maneras, ¿no? Absolutamente, de todas maneras la informalidad cumple un rol importante, ¿no? O sea, nosotros hemos visto en muchos lugares no solamente gente recolectando plástico cerca de las desembocaduras de los ríos, de manera obviamente informal, sin pertenecer a asociaciones, ¿no? Y también que sí cumplen una brecha muy grande, ¿no? Porque ellos son los que revisan, aunque también se expongan muchas veces a muchos peligros y limitaciones, ¿no? Por falta de desconocimiento. No hemos visto personas que si bien que reciclan, solamente agarran las botellas PET, ¿no? Y por falta de conocimiento, por falta de no poder leer qué significan los símbolos del plástico, no reciclan tuppers de plástico, por ejemplo, que son el mismo material, ¿no? Y al mismo tiempo también, por ejemplo, se exponen cuando hay personas que quieren, que se encuentran con residuos, eléctricos o electrónicos, que quieren hacer reciclaje de los cables y se exponen a peligros. Entonces yo creo que la informalidad cubre muchos aspectos, pero eh, es importante manejarlos mejor, ¿no? Y también con eso también quiero sumar que la misma informalidad, a pesar de que tenga muchos retos, también como dice Joan, es una gran oportunidad, ¿no? Acá en países como el nuestro estamos acostumbrados a extender la vida de muchas cosas. En el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto cómo las autopartes cumplen un gran rol de extender la vida de los carros a la hora de venderlos, y eso también es importante en el tema de circularidad, ¿no? Gracias, Alejandro. Y bueno, y queda abierta la réplica de Diana y Joan. No sé quién quiere comenzar. Sí, a mí me gustaría complementar algo interesante que había mencionado Alejandro y que creo que también me permite retomar un poco lo que había mencionado en el principio, ¿no? Si bien es cierto, todos estos grupos, bueno, hay también grupos, básicamente asociaciones organizadas, de hecho, desde el gobierno, desde hace unos años se viene trabajando con la formalización de algunos grupos de recicladores a través de las municipalidades, ¿no? Pero creo que hay un trabajo bastante fuerte todavía para poder cubrir este gran universo de trabajadores, más allá desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Son trabajadores que básicamente no tienen un seguro de salud, están expuestos a enfermedades que pueden ser transmitidas a través de su exposición a estos tipos de materiales residuales y sin contar además, por ejemplo, que pueden estar expuestos a residuos biocontaminados, ¿no? Hay mucha, como habías mencionado, existe mucha informalidad en realidad en el Perú y eso también viene de parte, inclusive en el sector sanitario, ¿no? El sector es salud. Hay muchas clínicas o muchos centros de atención médico que pueden estar disponiendo inapropiadamente esos residuos y también pueden estar exponiendo a estos recicladores que básicamente tienen una exposición bastante alta hacia estos tipos de residuos. Bueno, entonces, para cerrar básicamente esta idea, ¿no? Considero que se está viniendo trabajando en cierta medida desde las municipalidades, pero creo que no es suficiente, ¿no? Que hace falta un trabajo mayor para poder garantizar efectivamente este componente social de la sostenibilidad. Muchas gracias, Joan. Profesora Diana, ¿desea agregar algo con relación a ese tema? Sí, solamente que complementando la última idea que dijo Joan, yo sí creo que nuestra economía circular o lo que intentemos hacer sobre economía circular en los siguientes años va a depender mucho de el sector informal, pero creo que es muy importante que la participación o la manera en cómo el Estado los esté empezando a incluir cambie, ¿no? Porque ahorita
si uno conversa con los recicladores que supuestamente trabaja para las municipalidades, uno se va a dar cuenta que la conexión no está tan bien hecha, por decirlo de una buena manera, y que finalmente la municipalidad termina simplemente brindándole al reciclador un espacio bastante limitado para poder cumplir con una normativa que no está tan clara, ¿no? Entonces, la inclusión de los recicladores informales o los gremios de recicladores informales es muy importante, pero necesita ser reforzada a nivel institucional también, porque tenemos que evitar ¿cómo decirlo? Evitar que el reciclador informal siga siendo informal, pero conectado con una municipalidad, y más bien entender su importancia y absorberlos dentro de la formalidad o algún tipo de formalidad, dentro de una alianza que sea mucho más justa y que permita también que la formalidad se vea como algo más positivo de lo que se está viendo ahorita, ¿no? Que a veces hay recicladores que no quieren formar parte por un tema de observarlo más como un obstáculo, y por otro lado también existen el grupo de recicladores que no pueden formar parte porque la misma formalización se convierte en un obstáculo, ¿no? Entonces, hay los dos lados, que creo que todavía hay mucho por trabajar, pero tenemos que empezar por reconocer la importancia que tienen ellos en la cadena de recuperación, ¿no? Muchas gracias, Diana. Y en realidad muy de acuerdo con lo que han dicho los tres. Agradezco un poco el poder darnos un espacio para hablar de ese tema. Es un tema que me apasiona, pero como moderador tengo que ir un poco a hablar del amplio espectro del tema de economía circular. Sin embargo, la siguiente pregunta está un poco relacionada con los temas que mencionó Joan en algún momento y que de alguna manera también relucieron en las respuestas o presentaciones de Alejandro y Diana, ¿no? Es el tema de los otros aspectos, ¿no? Que están vinculados con el intentar ser circulares, basándonos en algunos indicadores, ¿no? Pero obviando otros. Entonces, dos preguntas que ustedes pueden responder alguna de ellas. La primera es, sectores vulnerables como el sector informal, ¿podrían estar en problemas, en desventajas o incrementar su vulnerabilidad producto de estas metas que apuntan a, de alguna manera, ser más circulares en los diferentes sectores? Y la segunda pregunta es, eh, ¿tenemos las herramientas suficientes para medir el éxito o no de la circularidad y cómo éstas se vinculan con visiones holísticas del sistema? Yo ahí quisiera, porque va un poquito en línea con lo que dije en mi última intervención, que efectivamente, ¿no? Si es que las estrategias de economía circular se ponen mucho más rígidas, digamos, eso podría hacer que se precarice inclusive más el trabajo de la parte informal, ¿no? Por no tener un acceso a no sé, algún tipo de tecnologías o algún tipo de equipos con los que no van a contar, o sea, si es que les solicitamos algún tipo de estrategia que no van a poder cumplir. Y también, si bien la economía circular es una ventana para poder crear empleos decentes, los que se le dice empleos verdes, también tenemos que tener en cuenta que una falta de capacidad de formación a la parte informal podría hacer que estos trabajadores informales, por las mismas brechas que ya existen, no puedan ser incorporados de una manera adecuada, ¿no? Entonces, sí hay que tener trabajar esta parte de cómo no utilizar en el mal sentido, pero cómo hacer uso de la informalidad para el beneficio de la economía circular, pero teniendo en cuenta que la inclusión tiene que tener una parte de mejorar las capacidades de los propios sectores informales, y también
tener cuidado de no pedir eh, estrategias que puedan significar un aumento aún mayor de la brecha que ya existe entre la parte informal y la parte formal, ¿no? Gracias, Diana. Joan, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias, Ramsey. Y en línea con lo que acaba de mencionar Diana, efectivamente, yo creo que realmente existe, bueno, muy aparte del tema de las desventajas del sector informal, ¿no? Con respecto a estos objetivos que muchas veces son poco realistas, ¿no? Para el contexto peruano. Eh, existe como había mencionado al principio, ¿no? Existe una limitación un poco con el concepto de circularidad, ¿no? Y voy a retomar la idea un poco sobre las herramientas, ¿no? Muchas veces se considera que efectivamente al hacer algún tipo de actividad de valorización de residuos sólidos, ya efectivamente se está garantizando un beneficio ambiental, ¿no? Y eso puede no ser correcto, ¿no? De hecho, cuando ven y ya un poco trasladando a las herramientas o a las normas relacionadas que tiene que ver un poco con la regulación, ¿no? A nivel internacional, es una norma ISO. Precisamente categoriza en dos partes, ¿no? Estas métricas, ¿no? Por un lado, a través de indicadores de circularidad que miden el nivel de circularidad de un proceso, ¿no? De una actividad. Y luego tienes las herramientas que efectivamente ven el desempeño circular, ¿no? Lo llaman desempeño circular a las métricas relacionadas con los impactos en las dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo considero que lo que también está haciendo un poco de falta es efectivamente evaluar en estas políticas públicas que incorporen a los sectores informales, también efectivamente cómo se estaría beneficiando o garantizando efectivamente que se cumplan las metas, tanto desde el punto de vista de circularidad, propiamente dicho, y también de sostenibilidad, ¿no? En las diferentes dimensiones. Muchas gracias, Joan. Alejandro, no tienes que responder esas preguntas, pero te doy la oportunidad de hacerlo en caso lo desees. Sí, una intervención rápida nomás. Yo creo que, como bien dice Joan, las herramientas que tenemos para medir tienen que ser un poco más aterrizadas también a nuestro contexto de nuevo, ¿no? Y porque cuando hablar de medir la circularidad tenemos que ver muchas cosas y también tenemos que, o sea, no solamente es en la parte de residuos, ¿no? También tiene que ver la parte de atrás del diseño, ¿no? Los productos tienen que ser diseñados, o sea, la mejor opción para la circularidad es que los productos sean diseñados para que puedan ser reciclados, ¿no? Que, por ejemplo, un celular sea fácilmente reparable o fácilmente intercambiable las piezas para poder tener una circularidad. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Y si tenemos en un país como el nuestro, que eso no es posible, estos indicadores de circularidad obviamente nos van a castigar un poquito, ¿no? Y eso también relacionándolo con también lo que decía Diana de las estrategias para mejorar. Estrategias para vincular los cicladores informales con la sociedad deberían venir de una comunicación y una constante conversación entre estos recicladores y lo que se necesita, ¿no? No imponer lo que son a veces métodos o formas que estamos acostumbrados que los municipios, el Estado impone sobre ciertas personas sin haber realmente conversado con las personas que me están haciendo el trabajo, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una conversación constante y muy clara entre los objetivos, cómo se miden y cómo se pueden hacer vinculando las experiencias de estos recicladores informales. Gracias, Alejandro. Eh, Varias veces hemos mencionado la palabra reciclaje, ¿no? Y siento a veces que digamos, como bien dijo Joan en algún momento en nuestras reuniones, ¿no? Es como la joya de la corona de economía circular, ¿no? Em, Sin embargo, hoy día hemos estado hablando también un poco de otros
aspectos que podrían vincularse con la economía circular. Bueno, Alejandro, tú mencionaste el tema de diseño, ¿no? El diseño para reciclaje, pero también hay diseños para reuso, diseño para otros fines, ¿no? Para el ambiente, para la sostenibilidad, en fin. Em, las preguntas son un poco, ¿qué otras cosas podemos enfatizar a la hora de hablar de economía circular que no necesariamente son reciclaje? Y luego, ¿qué potencial ya tiene el país con relación a a estos temas, ¿no? Que se engloban dentro de lo que es economía circular? Quiero un poco redondear un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Con relación a lo que engloba economía circular. En cualquier sistema, evidentemente, ¿no? En el sistema donde ustedes sean... No, por ejemplo, el tema de plásticos, Diana, es un poco muy vinculado a que reciclaje, evidentemente, pero ¿qué otras estrategias existen, ¿no? Claro, en el caso del plástico, más bien el reciclaje termina siendo algo que complejiza la estrategia de economía circular, porque primero, como lo había mencionado Alejandro, la falta de conocimiento a la hora de la segregación hace que muchos plásticos que sí podrían ser recuperados simplemente no son reingresados por falta de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, em, las empresas que compran productos para reingresarlos a la cadena de valor, productos plásticos, normalmente solo compran PET, pero sí existen otras empresas a nivel de industria que sí buscan otro tipo de materiales como el polietileno de alta densidad, pero lastimosamente como no existe un conocimiento amplio a la hora de hacer este tipo de separaciones, eh, muchas veces hay otras estrategias que quedan, digamos, perdidas detrás de eso que dices tú, ¿no? De tomar al reciclaje como la llave maestra de la economía circular cuando no es así, ¿no? Por ejemplo, porque también hay que entender que el reciclaje al final es una solución de fin de tubo, ¿no? No es una solución de prevención. Entonces, por ejemplo, en el caso de los plásticos, lo que, lo que deberíamos hacer es y lo que se está intentando hacer también es limitar el uso de los plásticos, o sea, tener un enfoque que esté mucho más relacionado a la prevención más que a la solución del problema una vez que ocurre, ¿no? Ahí aparece la ley de plásticos de un solo uso que limita el uso de plásticos de un solo uso, que lamentablemente teniendo tanta informalidad, lo que ha sucedido es que el plástico de un solo uso que entraba por la vía formal, ahora está entrando por la vía informal, porque yo sé que cualquier persona acá, más que en los supermercados grandes, no ha visto una disminución en el uso de plástico, ¿no? Generan un poco de conciencia, pero digamos que todavía eso no está solucionando. Pero creo que hay estrategias, en el caso específico del plástico, que son mucho más viables y mucho más a largo plazo y mucho más sostenibles que el reciclaje, y ahí estamos hablando de prevención, estamos hablando de algún tipo de ecodiseño, estamos hablando también de mejorar los modelos de negocio y no limitarnos a utilizar la estrategia de reciclaje y menos aún la de compostaje, que ese es otro tema. Me refiero a las bolsas de plástico compostables, ¿no? Que ese es otro tema que finalmente no brindan una solución al, al problema, ¿no? Gracias, Diana. Eh, hemos hablado, especialmente, Joan, de todo el mundo de reuso, de reparación, ¿no? Recondicionamiento, en diferentes sectores, ¿no? Cómo esas prácticas que son muy conectadas a nuestra cultura, digamos, conectadas al Perú en todo sector, ¿no? Em, y bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Como por ejemplo México o otros países de Latinoamérica o incluso el Asia. ¿Cómo estas prácticas podrían de alguna manera contribuir a una empresa en su declaración de economía circular, por decirlo de esa manera? Eh, digamos, Joan, por favor. Sí, es una interesante pregunta, ¿no?
Y, y, y eso tiene mucho que ver con la incorporación de prácticas culturales, ¿no? De hecho, muchas actividades relacionadas con las organizaciones tratan de traer un poco este enfoque, ¿no? Este punto de vista, inclusive hacia áreas de las organizaciones que no necesariamente tienen que ver con lo ambiental. Por ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo, mucho se habla sobre no, seguridad comportamental o relacionado con aspectos culturales. Yo creo que desde el punto de vista de organización, el tema de la implementación de este tipo de prácticas es una gran oportunidad. Si bien es cierto, hemos estado hablando bastante del tema de residuos sólidos, creo que para una región donde básicamente yo estoy trasladando básicamente hacia otro sector la idea, donde existe mucha escasez de agua, considero que podría ser bastante interesante la aplicación de estas alternativas. Por ejemplo, en la actualidad, con las políticas nacionales relacionadas con la economía circular en el sector saneamiento tienen un objetivo relacionado con la recirculación del agua residual, por ejemplo, ¿no? Entonces, la aplicación de este tipo de prácticas podrían estar relacionadas, por ejemplo, con el reuso de las aguas en, no sé, parques y jardines o reuso de aguas, lo que ya se viene haciendo en realidad en el sector agrícola, por ejemplo, ¿no? El reuso de las aguas residuales tratadas para la irrigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que existe un potencial bien grande desde el punto de vista cultural para poder ser aplicados no solo desde el punto de vista de gestión de residuos, sino también en otros sectores, por ejemplo, el sector agua, ¿no? Que tendría bastante beneficio, sobre todo para una región con alto nivel de escasez. Muchas gracias, Joan. Sí, es un tema evidentemente importante. Acá ampliamos un poco el uso de economía circular en varios sectores. Em, Diana o Alejandro, ¿quieren agregar algo a esa pregunta? Si Un des- no, podemos... sí, no, no, perfecto. no. Entonces avancemos con la siguiente. Em, Hemos criticado de alguna manera el tema de la adopción de ideas vinculadas con la economía circular desde el norte global a nuestros países, ¿no? Sin embargo, yo considero que muchas de estas ideas están relacionadas con reciclaje y algo que mencionó Alejandro, ¿no? Tecnologías para reciclaje. Entonces, una crítica que sale de este foro, que evidentemente es un problema, digamos, en el Perú, es las tecnologías necesarias, ¿no? Para hacerlo. Em, Mi pregunta es una pregunta abierta, evidentemente, ¿no? Porque ustedes tienen experiencia en diferentes sectores y probablemente van a tener visiones diferentes, lo cual está bien. Pero, ¿qué, qué podemos hacer, digamos, como país en los sectores donde ustedes están de alguna manera involucrados para dotar al país de tecnologías eh, relacionadas con reciclaje o si consideran que reciclaje puede hacerse en otras partes del mundo y nosotros enfocarnos por decir algo, ¿no? En obtener esos materiales reciclables y simplemente exportarlos. ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, yo creo que acá podríamos hablar un poco de lo que nos contó Eric cuando vino, cuando hizo su ponencia también en la universidad y nos hablaba de cómo también el aumentar la complejidad con diferentes eh, infraestructuras para el reciclaje, por ejemplo, de los RAE, luego generaba una desventaja porque se limitaba la fase de reuso, ¿no? Entonces, me gustaría que ese punto volverlo a repetir, porque creo que cuando yo lo escuché,
en la exposición de Eric me quedó más claro, ¿no? Que si bien sí deberíamos mejorar la parte de recuperación de materiales, porque el sur global tiende a ser una, tiende a ser un receptor principal de RAE, pero finalmente no terminamos de aprovechar esos residuos porque simplemente lo desmantelamos y la parte más valiosa es la que se termina regresando al norte global por falta de infraestructura. Creo que sí debería haber una prioridad para mejorar la infraestructura de separación, de recuperación, de transformación a una escala más grande que simplemente reciclar plásticos, pero también no deberíamos dejar de fomentar esa capacidad que tenemos en el sur global de la reparación y el reuso, ¿no? Que es algo que no deberíamos perder de vista a la hora de hacer las mejoras de infraestructura. Pero sí estoy convencida que sí hay una necesidad de mejorar infraestructura también para darle prioridad a generar empleos que sean finalmente dignos, donde se cuide la salud, donde se cuide el acceso al menos la parte más básica de cuidados, porque al no haber infraestructura adecuada, la recuperación que terminamos haciendo de los materiales se hace de una manera que termina siendo bastante nociva, tanto para el ambiente como para el ejecutor, ¿no? Muy interesantes los puntos y bueno que traigas esta charla de Eric Williams con relación a estos temas. Joana, Alejandro, ¿quieren agregar algo antes de cerrar con la última pregunta? Sí, yo brevemente quería hablar acerca de si bien hay muchas estrategias para el tema de residuos sólidos, quería también entrar en algo que mencionó Joan, ¿no? Acerca del estrés hídrico y la importancia del recirculamiento de agua. Hay muchas oportunidades en varios sectores, como dice acá Joan, en la agrícola, pero por ejemplo en el sector pesca, también en la reducción de achoveta para hacer harina de aceite de pescado, esa harina, ese pescado tiene una gran cantidad de agua que se puede recuperar y se puede hacer una extracción de agua del pez que se puede meter en acuíferos y se puede rellenar en lugares adecuados, ¿no? Y por otro lado, hablando de la parte de residuos, el Perú, yo creo que hay algo que creo que solamente hay un par de plantas, que ese es el tema del biogás, ¿no? Acá en nuestros rellenos sanitarios normalmente el biogás se quema, se prende para que se bajen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si se hace puede ser una planta de tratamiento de estos residuos orgánicos que se descomponen, se podría generar biogás y poder generar un poco de energía que pueda suplir ciertas cosas al menos, pero puede empezar a haber una agricultura y puede empezar a haber un crecimiento tecnológico bien nicho, ¿no? Pero que puede ayudar en diferentes industrias, sea residuos sólidos, hasta la parte agrícola, ganadero y manejo de sus residuos sólidos orgánicos, que hay muchos, ¿no? Y podemos generar un poco de energía eléctrica y eso es un parte de circularidad también, ¿no? Entonces yo creo que hay también oportunidades por esos lugares y también temas de tecnología que podríamos invertir. Muchas gracias, Alejandro. Y ya estamos cerca al término, pero no quería irme sin una pregunta un poco motivacional, ¿no? Hoy día hemos hablado de mitos y verdades. Dentro de esas verdades, digamos, ¿qué podemos decirle a un emprendedor, a una empresa que esté de alguna manera, que tiene la ilusión de hacer economía circular en su sector? ¿Qué recomendaciones podrían salir desde la academia para que de alguna manera realmente hagamos economía circular teniendo el mejor impacto positivo en las dimensiones que hemos descrito? Joan, de repente podríamos comenzar contigo. Muchas gracias, Ramsey, por la pregunta. Yo principalmente recomendaría a cualquier organización que está queriendo o intentando emprender o está en proceso de emprendimiento y desea adoptar diferentes prácticas que garanticen tanto la circularidad y el desempeño ambiental de su organización. Básicamente enfocarse no solo en la gestión de residuos, sino en algunos otros aspectos ambientales, por ejemplo, agua, ¿no? Hay un gran potencial en estos dos aspectos y
que no necesariamente las actividades relacionadas con la circularidad, tales como valorización o reuso o reciclaje, necesariamente van a garantizar los beneficios ambientales, sino que tiene que haber de fondo un estudio y una cuantificación seria de los flujos de materiales o los flujos de residuos o de emisiones. De hecho, desde, desde los organismos públicos relacionados con estos indicadores, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Nacional del Agua, están impulsando diferentes esquemas de certificación, por ejemplo, para el cálculo de la huella hídrica o el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Si bien es cierto, son dos instrumentos que entre sí pueden tener trade-off al momento de adoptarlos, pero es un inicio, un avance hacia el cálculo efectivo de los aspectos ambientales relacionados con actividades que se pueden realizar dentro de la organización para poder acercarnos hacia una circularidad, voy a mencionar, más ambientalmente responsable. Muchas gracias, Joan, Alejandro y o Diana. Yo quisiera agregar que a lo que ha dicho Joan, que también es importante no olvidarnos que la sostenibilidad no es solamente la parte ambiental, ¿no? Y que tenemos que también tener el enfoque social y el enfoque económico que tienen que ir de la mano. Que si bien en el sur global tenemos que darle un poquito más de puncha a la parte ambiental, también es muy importante la parte, no dejar de lado la parte social y, y tener en cuenta cómo o sea, la economía circular que está un poco más ligada a los beneficios ambientales, tener en cuenta posibles escenarios a futuro para poder ver cómo estos cambios que se podrían proponer pueden tener también algún tipo de consecuencias no tan positivas, ¿no? Entonces, pensar un poco más a futuro a la hora de hacer propuestas que estén relacionadas con la economía circular. Muchas gracias, Eh, Diana. Muchas gracias, Joan. Y Alejandro, contigo cerramos. Muchas gracias. Bueno, yo para decir, para uno, bueno, si hay una empresa o alguien quiere hacer un emprendimiento acerca de economía circular, me imagino que va a ser muy complicado, ¿no? Deben haber muchos retos y desafíos en el camino para hacer, pero, o sea, mis recomendaciones serían que acepten la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Porque hay muchos beneficios en ella, ¿no? Y escuchen a las personas que en verdad han estado expuestos a ellos desde el inicio, ¿no? Y de que sea mucho trabajo, pero, bueno, de hecho ya hay casos de éxito que podemos incluir y pensar en ellos, pero siempre aceptar nuestra idiosincrasia, no negarla y trabajar dentro de ella, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Diana y Joan. Evidentemente es algo que vamos a seguir conversando posteriormente y digamos, el tiempo para esta primer foro de discusión está por terminar y ahora le doy pase a la moderadora del segundo evento de este día, que está relacionado con Simba, Yanelu Chavarri. El piso es suyo y a todos muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Ramsey, por este gran conversatorio a cargo de Pelcan. Ahora nos toca continuar con el segundo conversatorio en el marco de la Semana Ambiental. El conversatorio de ahora se titula El valor de los residuos, nada sobra, nadie sobra. Bueno, para empezar, mi nombre es Yanilu Chavarri y yo soy comunicadora del grupo de investigación Pelcan. Y el día de hoy nos acompañan cuatro grandes panelistas. Primero tenemos a Paula Merchan. Ella es líder de comunicaciones de Simba, una organización que está cambiando la manera en que gestionamos nuestros residuos desde la economía circular y la inclusión de recicladores. También estamos con la doctora Diana Ita, nuevamente, docente del Departamento de Ingeniería e investigadora de Pelcan también. También estamos con Carlos Aguirre, quien es representante de la Asociación de Recicladores Las Águilas, una voz esencial en esta conversación. Y también, por último, con Cristian Reyes, que es estudiante de la especialidad de Ingeniería Ambiental y Sostenible y parte de la Coalición Ambiental de la PUC.
Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Les parece si empezamos cada uno presentándose, contándonos cuál es su rol en la organización en la que se encuentran, pero también para hacerlo un poco más cercanos, contándonos cuál es su motivación de trabajar en este sector de la gestión de residuos? Entonces, ¿te parece, Paula, si empezamos contigo? Claro que sí, Yanilu, muchísimas gracias por hacernos parte de estos eventos tan importantes y estoy muy feliz de poder conversar con ustedes. Mi nombre es Paula Merchan, yo soy líder de comunicaciones en Simba. Simba no es del Rey León, viene de las palabras sin basura. Y bueno, mi motivación para trabajar en Simba es el propósito y ahí aprovecho, les cuento el propósito de la empresa. El propósito es co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. Y justo escuchando la parte final del anterior encuentro, se habló de la importancia de lo social. Entonces me encanta cómo Simba puede vincular estas dos misiones, digamos, tanto lo social como lo ambiental. Somos una empresa de gestión sostenible de residuos y bueno, ya les contaremos un poquito más. Muchas gracias, Paula. Diana, continuamos contigo. Sí, bueno, soy parte de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial, que es un grupo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy trabajando con este grupo desde el año 2017 y desde el inicio bueno, yo me he dedicado a estudiar los impactos ambientales que tiene la industria plástica, especialmente los residuos plásticos, desde un punto de vista de poder hacer cuantificación de flujos de masas plásticas que podrían afectar llegando a la naturaleza, cuerpos de agua, ¿cómo se llama? A áreas de cultivo que se cueden en las cuencas de los ríos y también generando métricas para el análisis de los impactos que generan los plásticos en el océano, bueno, en la naturaleza en general. Y mi motivación está bastante ligada con la realidad con la que vivimos acá en el país, con la precariedad que tenemos en el manejo de nuestros residuos sólidos, donde casi el 50% de los residuos sólidos urbanos no es manejado de una manera adecuada, en la falta de visión a futuro para promover estrategias que sean verdaderamente o ambientalmente reales, ¿no? Que generen un beneficio ambiental. Y más o menos de ese lado viene la motivación de trabajar, especialmente en generar datos, que es lo que más falta a la hora de poder dar propuestas de mejora, ¿no? Muchas gracias, Diana. Cristian, por favor, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Cristian Reyes. Vengo en representación de Coalición Ambiental, pero particularmente de la Asociación de Alumnos de Ingeniería Ambiental y Sostenible. Como tal, esta organización es nueva, se creó el año pasado y nuestro objetivo eh, es poder mejorar en sí la experiencia que tiene el alumno o que ya de por sí nos da la carrera de Ingeniería Ambiental, involucrando más al alumno en espacios que sean de aprendizaje, reflexión y poder salir un poco más de las aulas, que creo que también ya lo hace la carrera, pero un poco más y abordar la mayoría de temas y desafíos ambientales que no enfrenta solamente el país, sino también el mundo, ¿no? Entonces, creamos estos espacios y uno de estos problemas, como menciono, es la gestión también de residuos sólidos. Como tal, también recibimos mucha información acerca de esto. Yo particularmente, o la carrera también nos brinda mucha literatura respecto a esto. Hace un año incluso participé de un evento que está organizado por la carrera relacionado a poder tener un campus más sostenible y abordaba problemáticas como la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces también me llamó la atención mucho en ese aspecto y era porque muy poco porcentaje
hasta ese momento manejaba una cifra del 9%, por ejemplo, a nivel campus. Se manejaba como tal. 9% se reciclaba y lo demás no era gestionado. Entonces, esto solo es a nivel PUC. Y teniendo cifras actuales del nivel de reciclaje en el Perú, sigue siendo mucho más bajo que esta cifra. Entonces, sí termina siendo un problema como tal, como ya lo dijo la profesora Ita, que muchas veces también viene por el tema de que no se sabe qué hacer, las políticas como tal no ayudan, o es muy escaso a veces también el conocimiento que se tiene relacionado a esto. Y como tal abordamos esas problemáticas y incentivamos también a los alumnos para que puedan o se involucren más en estos temas, que creo que al final terminan siendo o van a terminar siendo actores de cambio para lo que se quiere lograr, ¿no? Que tenemos ahorita estos problemas. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Carlos Aguirre, ¿estás por ahí para que nos cuentes? Carlos. Bueno, entonces continuamos. ¿Les parece si ahora hablamos un poco más detalladamente sobre cómo sus organizaciones, los lugares donde están trabajando, aplican la gestión de residuos, ya sea desde Simba, desde Pelcan y la coalición ambiental en el caso de Cristian? Y ahí tal vez cada uno complementa también lo que mencioné el anterior. A ver, podemos empezar con Simba. Perfecto. Bueno, Simba es una empresa socioambiental con certificación B y lo que hacemos básicamente es imitar a la naturaleza en sus procesos, pero aplicado a los residuos que producimos los seres humanos. Entonces, tenemos algo que se llama el ciclo Simba. El ciclo Simba es como nuestra metodología de reducción, recuperación y transformación de residuos. Entonces, nuestros clientes, que son empresas y hogares, reciben al inicio, digamos, de todo el proceso mucha educación sobre desde qué son los residuos, qué es la basura, cuál es la diferencia entre residuos y basura, cómo reducir la producción de residuos y aquello que ya no podemos reducir, cómo asegurarnos de que verdaderamente se pueda transformar y no terminar en un relleno sanitario. Entonces, hacemos esas capacitaciones tanto para familias como para empresas y luego hacemos las instalaciones de los diferentes puntos limpios en las empresas u hogares. Y dependiendo de la cantidad de producción de residuos que tengan nuestros clientes, llegamos a estos puntos. Puede ser desde una vez a la semana, dos veces a la semana. Ahí me parece que está Carlos. Carlos, si es que en algún momento quieres interrumpirme, no hay problema. Entonces les decía que llegamos. Ahí está. Ah, ya sí quiero hablar, profe. Bueno, seguir hablando. Em, entonces llegamos a estos puntos. Puede ser una vez a la semana, todos los días o dos veces, tres veces, dependiendo de la producción, porque es diferente, por ejemplo, la cantidad de residuos que produce una oficina de 10 15 personas a una planta industrial donde se alimentan cientos o incluso miles de trabajadores al día. Una vez que llegamos, nos llevamos estos residuos y transportamos todo esto a nuestro nodo Simba, que nosotros que es donde ocurre la magia, que es ahí donde transformamos los residuos. Al orgánico lo convertimos en alimento animal y en fertilizante orgánico, y a todo lo inorgánico, que también le decimos reciclable, que son papeles, cartones, vidrios, plásticos, metales, los transformamos, o mejor dicho, los acondicionamos como nueva materia prima para diferentes industrias y algunos tipos de plásticos, que son los que llamamos plásticos complejos, los convertimos en madera plástica junto con nuestros aliados de Desafío Ambiente.
Y finalmente, digamos que cerramos el círculo porque, por ejemplo, en el caso de las familias, reciben una vez al mes también el fertilizante que es producto de sus residuos. Y bueno, todas las empresas tienen igual el reporte de cuánto han reciclado, de cuánto han transformado y de cuánto CO2 han mitigado a través de su gestión sostenible de residuos. Esta es la parte como operativa. Tenemos más o menos 400 familias que son clientes y más de 100 empresas que son nuestros clientes también. También tenemos consultorías y proyectos, que es nuestra forma de llegar a otros lados que no sea Lima, o sea, atravesar las fronteras de Lima e ir a provincias, con proyectos específicos de economía circular, de gestión sostenible de residuos, de talleres ambientales. Y eso lo vemos como en otra área, pero la parte operativa y logística es lo que les acabo de comentar. Algo que me había olvidado que me gustaría añadir es que también trabajamos muy de la mano con recicladores de base aquí en Lima. Tenemos un programa, un enfoque social que pone al reciclaje inclusivo como el hilo conductor de todo. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Sin Barreras, en el que buscamos que los recicladores que trabajan con nosotros, porque también compramos material de recicladores, no solo reciban un precio justo y transparente, sino poder aportar a su bienestar profesional y personal. Entonces, regularmente hacemos talleres de, por ejemplo, finanzas personales. Ellos también van acumulando puntos para que luego los puedan canjear por productos o elementos de seguridad o vales de comida, vales de gasolina. Y también tenemos espacios muy bonitos de encuentro. Organizamos más o menos entre 3 y 4 veces al año torneos de fútbol de recicladores. En estos espacios los recicladores y sus familias se encuentran. Y es una forma también como de fortalecer este sector para cada vez más reconocer su importante labor en todo lo que tiene que ver con la recuperación de residuos en el Perú. Muchas gracias, Paula. Nos has contado muy bien cómo Simba aplica los tres principios de la sostenibilidad desde lo económico, ambiental y social. No sé si Diana, Cristian y Carlos quisieran complementar algo o alguna opinión sobre lo que nos ha contado Paula de Simba, o cada uno empieza a contar también sobre la aplicación de la gestión de residuos desde sus organizaciones. Yo podría continuar y luego creo que le damos el paso a Carlos, que está bien, veo que está intentando como conectar el audio y Enrique. Bueno, desde el lado de Pelcan, nosotros somos una organización dentro de la Católica y si bien nuestro trabajo no está tan directamente relacionado de manera puntual a la separación de residuos sólidos o participar de alguna forma en la cadena de recuperación de residuos sólidos como lo están haciendo en el caso de Simba, que siempre que me encuentro en alguna charla o algo similar con ellos recuerdo que me tengo que inscribir. Nosotros abordamos el tema más desde un punto de vista de la investigación, de la docencia, del apoyo al sector privado y el apoyo al sector público. Nosotros, desde la docencia, nosotros hacemos cursos que están relacionados a mejorar el conocimiento dentro de las áreas de recuperación de residuos sólidos, así como también hacemos capacitaciones ya sea dentro de proyectos que están sostenidas económicamente a través de un presupuesto establecido o dando capacitaciones a través de la universidad para poder aumentar la cantidad de personas que tienen a la mano, que pueden utilizar las herramientas que están ligadas a la ecología industrial para poder analizar los beneficios que hay detrás de la recuperación de materiales, ¿no? Eso por el lado de la docencia, por el lado de la investigación, nosotros hemos trabajado bastante, seguimos trabajando bastante con la investigación de los impactos de los residuos sólidos, desde el punto de vista de la contaminación, también, como lo mencioné al inicio, para la generación de métricas, para la generación de datos, que es algo muy importante para luego poder hacer estimaciones de beneficios, por ejemplo,
nosotros podríamos trabajar, es una idea, ¿no? Pero nosotros podríamos trabajar con Simba y que sé que ellos sí lo están haciendo para poder hacer estimaciones de los gases de efecto invernadero que se ahorran con las mejoras en la recuperación de los residuos sólidos orgánicos y no orgánicos, ¿no? Y aparte de eso, trabajamos también con el sector público y con el sector privado para poder ayudarlos a orientar mejor sus estrategias ambientales y varias de ellas ligadas también al manejo de, de, de materias primas que son consideradas basura dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto nosotros en Pelcan estamos intentando mejorar o reducir el impacto que tienen los residuos sólidos y poder incrementar el conocimiento del valor más bien que tienen estos llamados desechos o basura que terminan no siendo, ¿no? Terminan siendo simplemente algo que deja de tener valor para un sector, pero que puede recuperarse y tener valor en otro, ¿no? Que es lo más importante a la hora de pensar en los residuos sólidos como tal. Perfecto, Diana, muchas gracias. Cristian, ¿te parece si seguimos contigo y luego le damos el paso a Carlos? Sí, claro. Bueno, desde el punto de vista desde donde yo pertenezco, no solo hablando desde la Asociación de Ingeniería Ambiental, sino a nivel de coalición, nuestro enfoque es un poco más del lado de concientización, aunque poco a poco vamos a ir tratando de mejorar para que se haya más de acción de universidad, acciones concretas. Pero como tal, también se están haciendo estas acciones relacionadas a campañas como tal. En sí, la Policía Ambiental pertenece a muchas organizaciones ambientales. Entonces, muchas veces lo que sí trata de impulsar es esto, que el alumno pueda saber un poco más acerca de lo que son los residuos sólidos en general, cómo se puede hacer una correcta segregación y todo lo relacionado a las problemáticas que se viven respecto a esto, ¿no? De esta forma, el alumno puede tener una mejor perspectiva de lo que está pasando y concientizarse de alguna forma para poder ayudar a esta situación. Cito a RUA, que es la Red Universitaria Ambiental. Ellos estaban relacionados justo con un proyecto que se llamaba Eco Huasaypacha, si no me recuerdo, en los cuales impulsaban el uso de residuos sólidos para poder hacer ecoladrillos. Entonces, a partir de eso, pudieron hacer como que un proyecto, creo que era una zona, una construcción, no estoy seguro de a quién iba dirigida, pero era una construcción en base a coladrillos. Entonces, de esa forma, impulsaban o todo ese proceso y toda esa campaña que se vivió, como tal, impulsó a las personas que estaban relacionadas o que incluso no sabían qué lo que era el manejo de residuos sólidos a poder involucrarse un poco más, ¿no? Y como tal, se han trabajado de esas perspectivas y no solamente residuos sólidos, o bueno, lo mayor que son orgánicos como tal, o plásticos PET. También, por ejemplo, desde la asociación estuvimos trabajando en un proyecto, una campaña de concientización acerca de residuos RAE. O sea, estamos trabajando con otras asociaciones ya a nivel fuera de ingeniería, que eran de electrónica y mecatrónica. Entonces, como que la idea era esa, poder involucrar a estas tres organizaciones a poder tener los residuos, hacer una correcta segregación de esos residuos y como tal el proceso en la campaña, poder incentivar a los alumnos a que puedan hacer eso, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a nivel PUC, los residuos RAE no son, o sea, no hay como tal tantos residuos, ¿no? Muchas veces tiran otras cosas que no deberían tirarse ahí. Y esa clase de cosas al final terminan, como digo, terminan yendo o sensibilizando a la persona a que se pueda dar cuenta en un espacio controlado, ¿no? Que es la PUC, de alguna forma, a que se pueda dar cuenta de lo que está pasando, cuáles son las problemáticas y poder tomar acción, ¿no? Entonces, como tal, desde Coalición Ambiental, también estamos trabajando en un proyecto para poder hacer, ya no tanto a nivel de gestión o sea, concientización o campañas, que eso también ya se está viendo, pero sino a nivel más de hablar con autoridades para ver cómo se pueden mejorar estos espacios eh, o estas segregaciones que se están haciendo, más allá de las iniciativas que rondan a lo largo de la universidad para abordar este problema.
pero como tal, sería eso. El espacio, creo que un valor importante para esto es la sensibilización y poder a partir de alumno a alumno llegar a poder decir como que este es un problema, pero en verdad está pasando esto. No es simplemente que tú botas tu basura y ya no, te olvidas de eso. Entonces, sería un poco esa idea. Muchas gracias, Cristian. De ahí vemos cómo desde la PUC y los pequeños gremios que hay también se pueden realizar bastantes acciones. Carlos, ¿estás ahí? Si recordamos, Carlos es representante de la Asociación de Recicladores Las Águilas y aquí está para contarnos desde su perspectiva cuál es su rol, su motivación en el trabajo de la gestión de residuos y cuáles son las acciones que realiza. Te escuchamos, Carlos. Buenas noches con todos. Disculpen la demora, ante todo, y solamente me da gracias a Dios primeramente por esta reunión que me ha permitido estar delante de todos ustedes, con ustedes, de la cual yo soy un reciclador de 2006, ¿no? Y mi motivación más importante y para todos yo creo que es una mejor calidad de vida, ¿no? Ya que en estos tiempos todo está contaminado en las playas, en los ríos, no tenemos una conciencia ambiental. Más que todo, a esas zonas rurales es lo que falta llegar a esa educación, esos talleres, ¿no? Que como Simba, ya lo dijo la señorita Paula antes, señorita Paula, entonces, lo cual Simba también nos hace talleres, también ¿no? Esta semana va a haber un campeonato, ¿no? A nivel de todos los recicladores que siempre hace, y no solo eso, como ya lo mencionó también, nos incentiva estos vales que nos dan de consumo para Plaza Vea. Entonces, en sí, lo que yo quisiera es que todos se unan, ¿no? A una capacitación más que todo al pueblo, para que tengan conciencia ambiental, porque eso nos falta bastante educación. Primeramente, eso viene de los mayores, porque cuando vamos a un centro recreacional, a un parque, a un mercado o cualquier estacionamiento, vemos que a veces los mismos adultos damos un mal ejemplo a los niños o no le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, de lo cual yo pido que, ¿no? Entonces, de un inicio fue bastante trabajoso porque tenemos que convencer al vecino para que pueda participar de este programa que se inició con el gobierno local. Entonces, tuvimos un trabajo duro, una lucha, pasaron muchas cosas, muchas ofensas, falta de respeto y hasta la actualidad, hasta ahora, ¿no? Entonces, de casa en casa pedimos, nos dan una bolsa, nosotros tenemos una bolsa verde, de lo cual en ese tiempo había un descuento del 20%, ahora lo han quitado. Entonces, nosotros mismos, como recicladores, tenemos que ver cómo llegar al vecino para que sí ellos sigan juntando con una bolsa, detergente o un incentivo a darle nosotros mismos como recicladores y enseñándoles, explicándoles. Y más que todo, nosotros día a día, como ya le dijo el señor Pablo, nosotros llevamos a Simba nuestra mercadería, lo que necesitaba ya que les mostré, los vales que nos dan a nosotros, los talleres, también nos dio una capacitación de contabilidad y así muchas cosas más. Yo lo pido más que todo, ¿no? Que eso es lo que falta. Ya mencionar también en este primer taller que hubo, creo, ¿no? De RAE. En RAE también acá, más que todo en la zona rural, en los pueblos jóvenes, lo que se manipula eso bastante y en sí, y reventar un televisor o otras cosas, una computadora, derrama unos químicos que en sí hace daño a la salud. Entonces, de lo cual nosotros, como ya nos dijo un ministro del Ambiente, no me acuerdo su nombre, dijo, ¿no? Que nosotros los recicladores somos los doctores, los médicos del medio ambiente. Y así ahora veo que muchas ONG, muchas empresas se están uniendo, más que todo, Simba es un ejemplo de lo cual ellos tienen sus carros ecológicos, ¿no? Que van a recoger diferentes empresas, hacen caracterización, de lo cual también piden mi apoyo como reciclador y lo cual agradezco también eso, ¿no? Y solamente que, digamos, ¿no? Que tengan conciencia la gente y enseñémosles esa educación, porque en sí, las playas, inclusive hace poco hubo un evento en la playa que, ¿no? Nos invitaron también para ir y en sí, había bastante basura y también había un espacio, un cuadrante que habían cercado para no pasar por ahí, porque ahí se estaban anidando unas aves, ¿no? Unas aves estaban anidando y estaban sus huevitos, y las aves estaban alejadas porque nosotros estábamos pasando por ahí, entonces se alejaron. Una vez que nosotros nos alejamos, regresamos. Y también si volvemos al tiempo de la pandemia, empatarnos de vía, qué hermoso era cuando todos estábamos en cuarentena y vimos en las redes sociales de que
venían aves diferentes, ¿no? Diferentes lugares venían y se posaban ahí. Qué lindo era, ¿no? Esa belleza natural que se recuperó durante ese tiempo de la pandemia, pero de lo cual después ya, como se dice, ya se perdió todo y nosotros seguimos todavía no participando con el programa de reciclaje, ¿no? Más que todos ustedes ya que son profesionales, ahí he visto también un estudiante que está participando también, entonces lo cual pido, ¿no? Que sean portavoces de todos los recicladores. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Claro que sí. Este conversatorio es una muestra de que estamos trabajando juntos de manera integrada para lograr estos objetivos. Ahora sí, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta, que es desde su experiencia, ¿cuáles creen que son dos principales desafíos que enfrenta nuestra ciudad respecto a la gestión de residuos, tanto problemas estructurales como en lo cotidiano? ¿Quieres activar para que ya no se oiga? Y no más vuelves a... Paula, ¿te parece si empezamos contigo? Claro que sí. Bueno, yo creo que, perdón, va en la línea de lo de que mencionaba Carlos, ¿no? Y que todos hemos tocado un poquito el tema de la educación y de la conciencia. Entonces, es justamente para mí la falta de conciencia que tenemos como seres humanos sobre nuestras acciones, ¿no? El hecho de que lo que hacemos tiene un impacto siempre hacia lo bueno o hacia lo malo, pero siempre va a tener una consecuencia. Entonces, como vivimos en este ritmo tan ajetreado y podemos ver en Lima, o sea, la gente está todo el tiempo deprisa, ¿no? Como que no nos detenemos un ratito a pensar en cuáles son las consecuencias. Entonces, esa falta de conciencia, yo creo que se da por la falta también de educación, ¿no? Es un tema de que el reciclaje y más allá del reciclaje, la producción de residuos tiene que irse convirtiendo en algo cultural de a poco. Y en eso es en lo que trabajamos en Simba. O sea, para hacer todo lo que tenemos que hacer, todo el reciclaje que hacemos, tenemos que empezar por la educación. Entonces siempre tratamos de educar no solo a nuestros clientes regulares, digamos, sino a través de nuestras redes sociales, de nuestras comunicaciones digitales, de los talleres abiertos que a veces tenemos, de todo el tiempo estar como educando, porque si no sabemos cuáles son las consecuencias, no podemos cambiar de comportamiento. Entonces, es eso para mí, la falta de educación, por un lado, que se va a todos los niveles. A veces yo tengo esta sensación de que decimos que hay que educar a los niños, ¿no? Y desde mi perspectiva, los niños son los que más conciencia tienen y creo que es más bien como que un acto general que se debería hacer desde ya gente adulta hasta estudiantes, todo el mundo deberíamos estar caminando hacia eso, ¿no? Hacia pensar cuáles son las consecuencias de que yo me compre, no sé, mi botella de agua en lugar de llevar un termo. De que eso, digamos, es un ejemplo muy chiquito, pero ¿qué pasa si es que tengo una empresa o manejo el departamento de compras de una empresa y en lugar de poner botellones de agua e incentivar a que la gente lleve su termo? Vendo agua en la cafetería de la empresa, no sé, es como desde lo más chiquito hasta lo más grande. Entonces, es este tema de la educación. Y por otro lado, digamos, un tema un poco más estructural, tiene que ver también para mí con la informalidad en la que vivimos en el Perú. Todos sabemos que en Perú hay una gran informalidad en muchos sectores y en el sector de los residuos también hay muchísima informalidad. Hemos visto muchos videos en redes sociales de camiones que van y botan los residuos de desmonte en el mar, en los ríos, de empresas muy grandes que por ahorrarse no dan trazabilidad, digamos, a sus residuos. Em, y justamente el Estado es el actor, el ente que debería fiscalizar y controlar. Y si bien sabemos que lo hace, falta muchísimo trabajo aún por hacer, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú tenemos una ley de gestión integral de residuos que todos por ley deberíamos aplicar la economía circular como individuos y como organizaciones.
y donde de hecho el reciclaje no es el primer paso para la reducción de residuos, es de los últimos pasos. Antes debemos reducir, reutilizar y todo lo demás. Entonces, tenemos una ley y creo que lo que nos hace falta es aplicarla masivamente. Desde empresas hasta las mismas instituciones estatales, eh, colegios, escuelas, ¿no? Entonces es por ese lado, digamos, para resumir, es esta falta de educación, por un lado, y por otro lado, la informalidad en la que trabajamos, en la que nos hemos acostumbrado en Perú. Y las dos cosas van de la mano. Cuando los ciudadanos y ciudadanas estamos concientizadas, estamos educadas, podemos entonces tomar decisiones informadas y exigir esta fiscalización, esta formalidad de la que hablo. Entonces, para mí es eso, primero la educación y luego toda la parte de la fiscalización, del control que tiene que venir desde el Estado regulatorio. Así que sí, esa sería mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Diana, ¿a ti te gustaría complementar con otros dos desafíos o estás de acuerdo con esos los que menciona Paula? Sí, o sea, de hecho, sí, tanto la educación como la fiscalización son puntos en los que estamos todavía un poco flojos, pero también habría que agregar ahí un poco la falta de infraestructura, ¿no? Que es algo que estábamos conversando en el conversatorio anterior a este. Porque si bien sí hay todavía una falta de generación de conciencia para que las estrategias que se quieren proponer funcionen, y también hay una falta de fiscalización para que, por ejemplo, todo lo que está descrito en la ley que mencionó Paula se cumpla, porque la ley es bastante clara en cuanto, por ejemplo, cómo se deben manejar los residuos sólidos urbanos por parte de las municipalidades, pero lastimosamente hay un problema que viene tanto de la falta de capacidad de las propias municipalidades como también de la falta de infraestructura. Por ejemplo, hay una ley que es muy clara que complementa la ley de manejo de residuos, que es la que habla de dónde se deben disponer los residuos de construcción y demolición, y establece que estos se tienen que colocar en puntos específicos de manejo de estos residuos, pero lastimosamente en Perú casi son inexistentes esos espacios. Entonces, uno puede promover una ley, puede promover la fiscalización de la propia ley para que se ejecute de una manera adecuada, pero si no existe la infraestructura para que suceda el manejo adecuado, entonces eso genera una traba de la que no se puede escapar ni siquiera una municipalidad, mucho menos un grupo que tiene un trabajo informal. Nosotros, ninguno de acá es ajeno a haber visto en las calles los triciclos que tienen el letrero de desmonte, que son los que manejan el desmonte. Obviamente, estos triciclos van a disponer de manera inadecuada los residuos por dos motivos. El primero, por el que mencionaba Paula, que está relacionado con la informalidad y la fiscalización, pero también por la falta de infraestructura. Al haber una ausencia de infraestructura, eso genera que el manejo sea inadecuado, ¿no? Y por otro lado, si seguimos hablando un poquito más de la ley habla claramente de que tiene que haber, de que no se debería tratar a la basura como basura, más bien la ley habla bastante de que los residuos tienen que ser considerados como entradas con algún tipo de valor que puedan ser reingresados a la cadena. Lastimosamente, la falta de una infraestructura que permita hacer una recuperación hace que esto sea bastante limitado, ¿no? Y por otro lado, muchas municipalidades y el manejo, si hablamos netamente de los residuos sólidos urbanos, son muchas las municipalidades que tienen un manejo relativamente adecuado de la parte urbana, pero tiene un muy mal manejo en la parte rural, ¿no? Entonces hay ahí un desbalance que está sucediendo donde la parte rural o en zonas
de bajos recursos, suele haber una menor capacidad desde el punto de vista de la recolección. Entonces, ya empezando por la parte inicial de la cadena en el manejo, si ya no hay recolección, va a haber una disposición inadecuada en la naturaleza y eso va a generar un impacto relacionado desde la recuperación de materiales, que se vuelve algo no factible, hasta problemas ambientales relacionados a esta disposición inadecuada, ¿no? Entonces, para resumir, quería, a lo que mencionó Paula, yo le quería agregar también esta ausencia de infraestructura para poder llevar a cabo la recuperación de materiales que debería haber, ¿no? Y considerando que somos un país del sur global donde al menos el 50% de nuestros residuos son del tipo orgánico y que estos residuos orgánicos pueden ser grandemente recuperados, reutilizados y reaprovechados, estamos perdiendo ahí una oportunidad bastante fuerte, ¿no? Sí, de acuerdo, Diana. Muchas gracias por tu valiosa respuesta. Cristian, ¿te gustaría complementar con algún otro desafío que enfrenta nuestra ciudad y nuestro país? Sí, claro. Bueno, yo sí estoy muy de acuerdo con las respuestas. Creo que me iría más por el lado de concientización y el lado de infraestructura. Yo voy a citar a un profesor que justo con él lleva un curso que se llama Manejo de Residuos Sólidos. Se llama Kurt. Dijo, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, va muy a la par con lo que se quiere lograr. Creo que esto nace a partir de cómo uno ve o cómo uno valora el residuo como tal, que simplemente, por ejemplo, al momento de usar un plástico de un solo uso, a usar eh, algo que pueda tener una vida más útil, no sé, cambiar una simple botella por una botella de plástico que la vas a usar recurrentemente y la vas a desechar y usar de nuevo así, por una, no sé, un pomo de agua, por ejemplo, para poder que te va a durar mucho más tiempo que hacer eso, ¿no? Entonces, eso nace a partir de cómo uno valora el residuo, qué es lo que se hace y así evita generar más, ¿no? Que es lo que no se quiere, no se quiere generar más, se quiere, más que eso, reutilizar las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, va un poco ligado a eso y por el lado de infraestructura, eh, creo que también está muy relacionado incluso al lado de industria. Creo que la economía en general en el Perú es lineal. O sea, estamos tratando, al menos lo que yo veo es que se está tratando de mover a una economía más circular, tratando de reaprovechar los residuos como tal, pero sigue siendo en muchos lugares lineal porque simplemente no se sabe qué hacer con eso. Y por lo mismo, ¿no? Es como que si uno no sabe qué hacer con sus cosas o con los residuos que tiene, simplemente hace, o sea, los desecha. No, no les vuelve a dar una vida útil. Sin embargo, si requiere un conocimiento o si se le concientiza, vaya, de nuevo, puede volver a usar eso y puede volver a entrar el residuo que era considerado como basura no aprovechable al mismo sistema de la cadena de valor y así poder ser usado para otros usos y o cambiarle cambiar su uso o extender la vida útil del producto, ¿no? Entonces, yo puntualizaría esos dos temas, de nuevo, concientización y mejora en la infraestructura operativa para mejorar o para pasar a una economía más circular, de alguna forma. Muchas gracias, Cristian. Carlos, ¿tú quisieras contarnos desde tu perspectiva cuál es el desafío más grande que enfrenta la ciudad? Sí, más que todo, hacerle un comentario, ¿no? No sé cómo lo tomarán ustedes en sus palabras técnicas, ¿no? De repente me falta eso. Lo cual, desde 2007, 2008 hasta el 2014, más o menos, acá en Villa El Salvador, se hacía ese trabajo que hacíamos nosotros de domingo en domingo, o sea, ese limpieza de techo. ¿En qué consistía este limpieza de techo? Nosotros como recicladores, un día antes, os estoy diciendo, revolanteamos a los grupos que se iba a hacer esa limpieza. Entonces, ¿para qué? Para que los vecinos alisten sus cosas que vamos a botar. Llegaba el día de trabajo, el día domingo, nosotros con nuestra moto, triciclos, íbamos, ¿no? Al parque nos reuníamos y empezábamos el trabajo a las 8.
un compañero o una compañera hablando de su triciclo por micrófono, que bote todo su desecho, lo que no sea, sea como colchón, cama, madera, ropa, de todo, o sea, de lo cual los vecinos empezaban a sacar de todo, madera, ropa, desmonte, inodoros, muchas cosas más. Entonces, era un trabajo duro, 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 que domingo a domingo lo hacíamos nosotros. Entonces, la municipalidad se beneficiaba y nosotros también, porque nosotros recuperamos el reciclaje y la municipalidad nos apoyaba con el carro para que se lleven la basura. Pero eso fue solamente hasta el 2014. Después de ahí para adelante, en ahora, eso es lo que le falta al gobierno local. Claro que tenemos esa limpieza de techo, pero como se dice, de vez en cuando, ¿no? No muy seguido, porque eso también beneficia a la municipalidad y nosotros, ¿por qué? Porque así de esa manera tienen la mano ahora como recicladores y ellos que tienen las maquinarias, apoyarnos para que así se puedan llevar la basura y menor y no estén botando con los tricicleros que lo botan a veces a la vuelta o no, qué sé yo. Entonces, ese trabajo es lo que nos faltan y que nos dejan, porque ya estábamos haciendo los viernes, pero ahora ya como 2 meses que no lo hacemos. Porque ahí en ese trabajo, los vecinos aprovechan en sacar todo lo que tienen sus desechos en sus techos. No solamente de que sea Cambio Sabor, sino de que sea a nivel de todo el distrito, de todo Villa Sabor, de todo ¿cómo se llama? Lima Metropolitano o en provincia también se puede hacer ese trabajo donde la municipalidad se le lleva esa cosa para que ellos ya no estén llevando a algunos con su carro o contratando un triciclero o una movilidad para que, como dicen, ¿no? A la vuelta de la esquina lo voto o lo voto en el río, en la playa, como ya se ha tocado. Entonces, esa estructura es lo que nos falta ese apoyo de parte de la municipalidad, porque solamente la municipalidad nos dice que no hay carro, nos niega, entonces prácticamente nos ha cortado la mano y también los vecinos están preocupados porque varios quieren ese trabajo y yo creo que ese trabajo también hace que se menore y también concientiza a los vecinos. Y también hay algunos que nos apoyaban con su reciclaje, algunos no querían, solamente sacaban su desecho, pero bueno, como si aunque sea para la gaseosita, nosotros decíamos, pero ya a veces algunos nos daban ¿no? De buena mente, entonces con fe, con confianza nos daban con cariño, ¿no? Pero algunos no, se ponían un poco malcriados con nosotros, nos faltaba respeto, pero nosotros seguimos con ese trabajo y hasta ahora lo estamos haciendo, entonces de lo cual también eso es lo que falta y lo que estamos escuchando y lo lleven eso también, sean portavoz y lo lleven a diferentes talleres, a diferentes distritos, ¿no? Y por lo menos redes sociales que incentiven a los gobiernos locales que hagan este trabajo, que apoyen a los recicladores en este trabajo que es bueno, no es malo porque beneficia y se también concientiza y uno también va de esa manera va a ir educando también a la población, porque de eso también salen muchas cosas, porque como algunos vecinos votan, otros vecinos vienen y esta puerta, esta mesita puede dar, ya se la damos. Entonces ya menora también la basura, porque hay varios que así vienen, tanto que están montonados ahí hasta que ven el carro de la municipalidad para que se lo lleve. Algunos vecinos vienen, ven unos mueblecitos, una mesita, hay cositas que repostero, como un escritorio o algo, ¿no? Entonces, que les interesa a los vecinos, entonces ellos se lo llevan. De esa manera también nos están apoyando, ¿no? Como ahora también hubo este temblor que salió en redes sociales, muchas casas están en las paredes rajadas, ¿por qué? Porque han construido, como se dice, a su manera, no tienen conciencia, ¿no? Claro que un ingeniero cuesta para hacer un plano, cuesta, pero viendo la manera, de la mejor manera de hacerlo, sale bien y ya no estamos pasando esta consecuencia, ¿no? Lamentablemente había un fallecido, pero bueno, es así la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es muy valioso escucharte y conocer de primera mano el trabajo tuyo desde el trabajo de este actor clave que son los recicladores, ¿no? Para finalizar, tenemos una última pregunta y luego vamos a pasar a preguntas del público. Quisiéramos ya para darles tal vez alguna idea de lo que podrían hacer distintas personas como estudiantes o industrias, universidades o los ciudadanos en general, una o dos acciones concretas que podrían hacer para comprometerse en tener una mejor gestión de residuos. Paula, ¿te gustaría empezar, por favor? Claro que sí. Bueno, me gustaría hablarles a los estudiantes. Creo que es muy importante que ustedes puedan reconocer el poder que tienen
ahora como estudiantes, porque pertenecen a una institución y la institución, estoy segura, quiere lo mejor para ustedes. Entonces, si es que ustedes son conscientes y empiezan a exigir, por ejemplo, que haya puntos limpios, que qué pasa con los residuos que producimos acá, es decir, esto es importante para nosotros. Construyamos una forma en la que podamos asegurarnos de que los residuos que se produzcan en la universidad sean realmente bien gestionados. Entonces, estoy segura que la PUC tiene sistemas de reciclaje, ¿no? Todo esto, entonces, pero el llamado es como darse cuenta del poder que tienen en este momento y por otro lado, que este momento de su vida es transitorio, se va a acabar y el momento en que vayan a trabajar a sus empresas, ustedes puedan sembrar esta semilla, empresas, organizaciones, puedan sembrar esta semilla de economía circular desde donde estén. No hace falta ser el gerente o la gerente general o tener ya un cargo de liderazgo o tomador de decisiones. Ustedes con sus ideas pueden sembrar economía circular a donde vayan, desde sus familias hasta, no sé, grupos de trabajo, todo esto. Cuando las empresas y organizaciones buscan nuevo talento, buscan talento joven, buscan también nuevas ideas, cosas innovadoras. Entonces, creo que atrévanse a ver el poder que tienen en ese sentido. Ustedes ya están conociendo sobre la economía circular, quieren hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, propongan y hagan que las cosas pasen. Tal vez no va a pasar todo como ustedes imaginan, pero el hecho de sembrar un poquito la economía circular en su forma de vida y en los proyectos que manejen en el futuro va a ser un gran cambio. Y por otro lado, es la conciencia de lo que les decía, ¿no? Saber que todo lo que hacemos tiene un impacto. Si decido consumir cierta marca, si decido consumir, perdón, pero el ejemplo es demasiado cotidiano, pero es real. Si decido comprar una botella de agua en lugar de andar con mi termo, todo eso tiene un impacto. Entonces, eso, ¿no? El poder que ustedes tienen como estudiantes, como seres humanos, como consumidores, como ciudadanos, y la conciencia que deberíamos tratar de llevar a nuestras vidas y a todas las áreas de nuestra vida sobre los residuos. Y algo que a mí me cambió el chip es una sola idea y es que que residuos no es igual a basura. Cuando cambiamos nuestro lenguaje, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Entonces, dejen de llamarle basura a todo y empecémosle a llamar residuos, porque los residuos sí tienen una oportunidad, los residuos tienen un valor. La basura es aquello que ya no sirve, pero los residuos sí sirven. Entonces, si cambiamos nuestro lenguaje, vamos a poder cambiar también nuestras acciones. Perfecto, Paula, muchas gracias. Grandes consejos. ¿Alguno de ustedes que le gustaría contar alguna acción más? Diana o Cristian. A mí Carlos. me gustaría agregar que también seamos bien conscientes a la hora de elegir a nuestras autoridades, intentar también buscar autoridades que se comprometan con el manejo de los residuos, aunque eso es bastante complicado a veces, ¿no? En las últimas, yo recuerdo con mucha tristeza las últimas elecciones, la parte a la que menos énfasis se le dio a la hora ¿cómo se llama? Cuando hablan todos los postulantes a ser presidentes, al que menos se le dio importancia, en donde menos se vio el esfuerzo fue en la parte de ambiente. Entonces, a veces es un poco triste que también nuestras autoridades no tengan o no las elijamos en función también de las propuestas relacionadas a las mejoras del ambiente que puedan tener, ¿no? Entonces, ahorita creo que aparte de lo que mencionó Paula, agregaría eso de también entender que nuestra elección es válida y que también nuestra voz ciudadana es válida a la hora de pedir y exigir que haya un mejor manejo y un mejor aprovechamiento de los residuos, ¿no? Y bien importante lo que mencionan de dejar de llamarlos basura, eh, son simplemente materiales que para nosotros ya no tienen un valor, pero que pueden tener un valor adicional. Solamente tenemos que permitir los espacios para que este valor pueda ser tomado en cuenta, ¿no?
Excelente, muchas gracias, Diana. Cristian o Carlos, ¿alguno de ustedes le gustaría complementar algo más? Bueno, yo solo añadiría que, nada, a reafirmar lo que dicen tanto Diana como Paula, que el compromiso nace creo que desde acciones pequeñas, y eso lleva a grandes acciones. Suena muy cliché, pero simplemente con hacer un pequeño cambio, quizás pasar de una bolsa donde metes toda tu basura a dos, donde recicles, no sé, plásticos PET o pongas residuos orgánicos, ya estás haciendo un gran cambio, porque eso solo es uno, pero si son un montón o a gran escala, sí se termina notando el impacto, ¿no? Y eso, como dicen, o como estudiantes, siento yo que el chip está cambiando de alguna forma, no es el mismo eh, que quizás algunos otros enfoques que vemos a nivel de alumnos creo que se está tratando de fomentar eso y nada, yo al menos sí estoy comprometido con esa causa, creo que a futuro se puede hacer las cosas mejor y siempre va a ser eso, ¿no? Tratar de mejorar ese aspecto que yo creo que con apoyo de todos sí se va a poder. Genial, muchas gracias, Cristian. Carlos, para cerrar, ¿a ti te gustaría dar alguna acción que puedan hacer los demás? Sí, más que todo, como dijo ya, no, hay que saber elegir a nuestros gobiernos locales, ¿no? Y también el gobierno local se tiene que preocupar por los recicladores, ¿no? Sean informales o sean formales, pues, y así capacitarlos y darnos las herramientas también. Y puedan apoyarnos, como ya le dije, en la limpieza de techo, que eso nos falta bastante y eso es lo que están buscando los vecinos. Y aparte de eso, ¿cómo se llama ya que los estudiantes también están en las universidades, academias, también pueden juntar sus empaques, ¿no? Los empaques de las golosinas, de los chisitos, de la galleta, y en vez de estar botándolo ya, como se dice, ¿no? Al tachito de la basura, juntarlo, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo mi hija también, como está estudiando ella en la universidad, entonces ella también se está juntando, aunque sea, como dice, por el pasaje sale. Y de lo cual otro, como dice, ¿no? Como dijeron ya antes, ¿no? No se dice basura, sino como, allá en Venezuela dicen, ¿no? Aseo, dicen, ¿no? Aseo le dicen allá no le dicen basura. Entonces, también corregirnos en esa parte para que así, ¿no? También el gobierno local se tiene que poner los recicladores y reunirse también con nosotros, ¿no? Porque ellos, como se dice, no solamente ven su beneficio de ellos durante 4 años que están, ¿no? En el periodo y de ahí ya se olvidan de todos y se olvidan de los recicladores. No toman interés por el medio ambiente, por los recicladores, ¿no? Somos mal vistos por el gobierno local acá en Villa Sabor. No sé cómo será en otro distrito que sí veo que están bien equipados, bien informados y están mejor atendidos que acá en Villa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos para este conversatorio. Quisiera agradecerles a todos por participar. Hemos tenido bastantes perspectivas en este conversatorio y creo que eso es muy valioso para podernos complementar y todos sacar lo mejor de cada uno. Entonces, agradecerles también a los que han entrado al Zoom y a quienes nos han visto por Facebook. La semana ambiental aún sigue, jueves y viernes, así que quédense atentos en las redes sociales sobre los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.